Hola, soy Isaac Prada, bienvenido a un nuevo vídeo de Fórmula 123, donde hablamos de claves de la Fórmula 1 y de algunas de las empresas más exitosas para que tú, en tu pyme, consigas un equipo 100K, un equipo que factura 100.000 euros por persona del equipo y, además, consigas liberar un 30% de tu tiempo para pensar en lo que más va a hacer crecer tu empresa, en lo que te va a llevar más rápido a tener ese equipo 100K. Hoy vamos a hablar de un tema que es continuación de uno de mis directos. Hablaba en el directo 95, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube o en cualquiera de las redes sociales por las que me sigas. En el directo 95 hablaba de cómo saber si tienes un equipo amateur o un equipo profesional en tu pyme. Y hoy voy a darle una vuelta de tuerca en este vídeo. Vamos a hablar de cómo pasar de un equipo bueno a un equipo genial. Ya sabes que las microempresas, empresas de 10 trabajadores o menos, empresas de menos de 2 millones de euros de facturación, que son la mayoría de las empresas en España, son empresas que facturan en media por trabajador de 60 a 70.000 euros. Siempre te digo que hagas el ejercicio y pienses cuánto facturas tú por cada persona de tu equipo. Bueno, pues estos son claves para pasar al siguiente escalón, a 100.000 euros por trabajador, que es el siguiente escalón importante de facturación por persona de tu equipo. Así que vamos a hablar de 5 claves para que tú sepas cómo pasar de un equipo bueno, que seguramente es el que ya tienes, a un equipo genial. Te animo a que veas ese directo 95 para que no te pierdas esas primeras claves, para saber alguna quizá que puedas tocar para pasar de un equipo amateur a un equipo de verdad profesional. Vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas es que en el directo 95 te hablaba de establecer un sistema de objetivos, de cómo estableces los objetivos con tu equipo, cómo pones los objetivos que son importantes y las prioridades para la empresa, los objetivos para el equipo y los objetivos para cada una de las personas de tu empresa. Todo eso está muy bien, pero al final, además, te proponía un sistema para establecer objetivos, el sistema de OKRs, objetivos y resultados clave, un sistema maravilloso desarrollado en Intel en los 70 y que aplica sobre todo Google, muchas otras empresas, pero la más grande es Google. Bueno, pues OKRs, objetivos y resultados clave, es un sistema para establecer objetivos, fenomenal, pero necesitas algo más que establecer objetivos, porque si solo los estableces pero no tienes un buen sistema de medida, al final no sirve para nada. No sabes ni tú ni las personas que tengan que hacer que cumplir ese objetivo cómo vas respecto a ese objetivo, si hay que cambiar el objetivo porque a lo mejor es demasiado ambicioso y sabes que no vas a llegar, o a lo mejor te has quedado corto, te has quedado largo. Es fundamental que los OKRs, que tus objetivos, utilices el sistema que utilices, al final estén acoplados con un sistema de indicadores. Un sistema de indicadores pueden ser, si conoces la terminología, como los KPIs, los Key Performance Indicators de muchas industrias, los indicadores clave de rendimiento de muchas industrias. Al final tiene un nombre muy fashion, pero simplemente son números que te indiquen cómo vas en cada una de las cosas importantes, en cada una de las partes importantes que necesitas cumplir para cumplir un objetivo. Ya sabes que OKRs básicamente es tener el objetivo y las partes que necesitas cumplir para llegar a ese objetivo. Bueno, pues, ¿qué tienes que medir para saber si estás yendo hacia ese objetivo, si lo vas a cumplir? ¿Cómo vas en cada una de esas partes? Y ojo, porque los indicadores, sí, puedes medir todos los ingredientes, todos los pasos que tú te has puesto para llegar al objetivo, pero a veces no tienes que tener todos esos indicadores en la herramienta que utilices de control, en el escritorio, en la herramienta o en el Excel que utilices, que es la versión más sencilla para saber cómo va tu equipo con los objetivos. No se trata de tener todos los indicadores, se trata de saber elegir qué indicadores, y esos son los que tienes que tener siempre. Como digo, al final, como digo siempre, el ejemplo de la aplicación que puedas tener para hacer deporte, si te gusta hacer deporte y tienes tu aplicación, pues ahí podrías tener cientos de datos. No voy a decir miles de datos, pero cientos de datos seguro. Bueno, pues necesitas saber cuáles son los más importantes. Y los más importantes no son todos los que puedes tener. Son las calorías que has consumido, el tiempo que has estado haciendo ejercicio y algún otro dato que te interese más. 3, 4, 5 datos. Y eso es lo más importante. Para ver cómo va tu empresa en tiempo real, con 3, 4, 5 datos importantes, ya es una visión suficientemente de buen nivel, con suficiente detalle, y luego puedes profundizar y puedes ver si hay alguno de los indicadores que no va bien, pues meterte en más detalle para ver con una persona del equipo que lleve esa parte de tu empresa, pues por qué no va bien ese indicador. Pero al final, cuantos menos indicadores
mejor, pero tienes que tener indicadores. Tan malo es no tener indicadores, como tienen muchas empresas, como otras que están en el extremo opuesto, que tienen un exceso de indicadores porque parece que todo es Big Data y análisis en tiempo real y tienes que tener un montón de datos y eso no sirve para nada si no sabes qué datos son de verdad importantes. Bueno, pues ese es el primero de los puntos. No sirve de nada tener un sistema de establecimiento de objetivos, utilices el que utilices, si no tienes unos indicadores eficientes, bien definidos. Si sabes cuáles son los indicadores, el mínimo número de indicadores que te va a dar la mayor información que necesitas. ¿Para qué? Para tomar las decisiones más rápido y mejor. Porque al final en un negocio todos tenemos que tomar muchas decisiones y al final es cierto que hay pocas decisiones catastróficas, siempre puedes pivotar y arreglar una decisión que hayas tomado. Al final hay pocas decisiones que vayan a hacer cerrar de repente tu empresa si te equivocas. Hay algunas puntuales que sí, pero en general lo que tenemos que hacer es tomar muchas decisiones cada día. Y es más importante en la mayor parte de los casos tomar la decisión que tomar la decisión perfecta. Y que por querer tomar la decisión perfecta, además, al final acabes no tomando ninguna decisión. Para tomar esas decisiones y tomarlas más rápido, más objetivamente, más sencillo, y que todo el mundo en el equipo lo entienda, es mucho más eficiente si tienes indicadores, si tienes elementos que te permiten saber cuál es la rentabilidad de uno de tus productos, de una campaña de marketing, cuál es el número de horas que le dedicas a cada cliente para preparar una oferta. Al final, todo esto es lo que te va a ayudar muchísimo para saber dónde poner de verdad la energía que tú pones en tu pyme todos los días y de tu equipo, para saber en qué enfocarte, qué teclas son las que más impacto tienen en rentabilidad, en resultados, en impacto para el cliente, en lo que para ti sea importante estratégicamente en cada momento. Esa es la primera de las claves. La segunda de las claves es, fíjate, hay un término inglés maravilloso para esto, pero al final todo es mucho más aterrizado, ¿no? Tienes que utilizar un término fashion, ahora te diré cuál es, pero se trata de que pienses cómo le das feedback a tu equipo, cómo realimentas a tu equipo con tu valoración sobre lo que están haciendo bien, lo que están haciendo menos bien, sobre cómo tienen que mejorar. Ya sabes que el peor trabajador que podemos tener, porque es el que más cuesta despedir y el que menos potencial tiene de mejora, es el que es ni fu ni fa. No es ni un trabajador brillante ni un trabajador malo, porque al trabajador malo es fácil despedirle, al trabajador muy bueno no querrías despedirle por nada del mundo, lo quieres como a un hijo y a todos los quieres como a un hijo, pero al final sabes el valor que tienen para la empresa. Pero los trabajadores que están ni fu ni fa son el tipo de trabajador más peligroso, porque al final, si le das una oportunidad, otra oportunidad y ves que no puede mejorar, tienes que prescindir de él. Es mejor para tu empresa y mejor para el trabajador. Y a mí me ha pasado muchas veces de estar con personas que sabía que por algún motivo, no por sus capacidades necesariamente, sino porque no encajaban en el esquema de la empresa, demasiado tiempo he estado con ellos en la empresa y hubiera sido mejor para ellos y mejor para mí, pues haber acabado nuestra relación, el trabajo en la empresa en ese momento, mucho antes. Así que por eso es importante que te plantees cómo le das tu valoración a los trabajadores sobre el trabajo que han hecho bien, el trabajo que pueden mejorar, que no han hecho suficientemente bien. Fíjate que el término en inglés al que me refería antes es el Continuous Performance Management, la gestión del rendimiento de tu equipo continuo. ¿Por qué? Porque muchas empresas hacen las típicas reuniones de revisión con su equipo. Tengas una empresa de 2 personas o tengas una empresa de 2000 personas, da igual. Pero al final tienes las reuniones con tu equipo cada 6 meses, cada año. Si eres una empresa un poco más cool, más fashion, a lo mejor tienes reuniones 360, ya sabes, donde todo el mundo valora a todo el mundo, no solo es el jefe a los que tiene por debajo, sino un compañero a otro compañero, los que están los subordinados a su jefe. Al final, eso es la valoración 360. Eso está muy bien para los nombrecitos y para algunas consultoras, pero al final lo más importante es que cuando alguien hace algo bien o alguien hace algo mal, enseguida, lo más rápido posible, tenga una valoración de eso que ha hecho bien. Porque si tú haces algo bien o mal, especialmente cuando haces algo mal, y tienes que esperar 6 meses para que alguien te diga algo y de repente eso aparece solo en una revisión cada 6 meses, pero no justo después de haberlo hecho, no es bueno ni para el trabajador porque ya ha pasado demasiado tiempo, ni para la empresa porque seguramente la valoración no sea lo más objetiva posible, no vale para nada porque el trabajador lleva muchos meses desde que ha hecho eso y al final es mucho más importante que tengas un sistema para revisar continuamente. No se trata de formularios, plantillas, reuniones de revisión constantes. He trabajado con alguna empresa que tenía alrededor de 100 personas y para hacer un seguimiento querían tener reuniones con todas las personas. Bueno, pues hay que tratar de hacerlo de manera más eficiente, porque a veces es simplemente una llamada, un mensaje, una conversación de 5 minutos, no tiene que estar pautado necesariamente. Al final todo esto
tienes que adaptarlo a tu empresa, pero no tiene que estar reglado que son todos los finales de mes o cada 15 días, porque Isaac ha dicho en sus vídeos que no puede ser cada 6 meses y yo he visto que en mi empresa es verdad, es mejor que sea más periódico. Tiene que ser más periódico, pero mucho más al grano, mucho más eficiente. Cuanto más cerca de lo que haya hecho el trabajador bien o mal, muchísimo mejor. Por eso, el término que te decía de la gestión del rendimiento continuo es prácticamente todos los días, todas las semanas. Cuanto más pequeño sea el equipo, más fácil, cuanto más grande tienes que organizarlo de manera creativa, pero la gente tiene que saber que va a tener constantemente una respuesta muy directa, muy rápida de si están haciendo las cosas bien o mal. Para eso te sirve la primera de las claves, que te decía, cuando tienes indicadores, una de las herramientas que siempre recomiendo, no gana nada con ella, pero es una de las más sencillas, que siempre recomiendo cuando solo quieres implantar, por ejemplo, OKRs como sistema para establecer tus objetivos, es Simple OKR, OKR simples, lo puedes buscar en internet. Es una herramienta muy sencilla que solo sirve para OKRs. Hay otras que se integran en módulos de herramientas más complejas, pero al final, en esta en concreto y en todas en general, tienes la misma posibilidad de ver los indicadores de manera visual, de manera como utilizan en Google con un semáforo, un código de colores. Rojo si aquello va fatal, el objetivo va fatal, no lo estás consiguiendo. Amarillo si está en proceso y verde si estás a punto ya de conseguirlo o ya conseguido. Bueno, pues al final cuando das un vistazo general, tanto tú como la persona de tu equipo, es mucho más rápido, mucho más fácil ver si las cosas van bien o si no van bien y qué partes van bien o no van bien para atacar directamente esas. Esa es la manera de dar un feedback muchísimo más útil para la persona a la que se lo das y para ti. Por supuesto, luego hablo en mis formaciones, en otros vídeos, de las maneras de dar feedback. Eso pues puedes buscar en el contenido de mi canal. Hay distintas maneras de dar feedback, todas tienen una moraleja común, que al final se trata de dar las cosas que quieres dar de manera natural, auténtica y transparente, no intentar adornar cosas para luego dar el hachazo cuando vas a dar un feedback negativo, pero sí empezar también dando la parte positiva y además, sobre todo, saber ponerte en los zapatos de la otra persona, porque a veces no tienes, aunque lo pienses, no tienes todo el conocimiento de todas las circunstancias, por eso es mejor dejar que la otra persona hable. Bueno, en eso me meto más en detalle en otros de mis vídeos. Bueno, pues esa es la segunda de las claves. Hemos visto que hay que tener indicadores, no solo vale con tener los objetivos definidos, sino que hay que tener indicadores y lo puedes tener visualmente con el código de colores, pues mucho más fácil para hacer un seguimiento rápido. Tienes que elegir los indicadores importantes. 2, la gestión del rendimiento continuo, tienes que estar constantemente haciendo un seguimiento de tu equipo, que tu equipo tenga una persona en ti, o si tienes un equipo más grande, pues en un jefe de equipo, tenga un interlocutor con el que hablar directamente y saber si están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal. Ya sabes que en muchos de mis contenidos, en otros de mis vídeos, te comento esa reflexión fundamental de cuanto antes exigir objetivos, pero dar libertad en los métodos. Dar autonomía a la gente para que haga las cosas dentro de unas directrices, a su manera, cada vez más a su manera, porque eso es uno de los 3 pilares de la motivación, el grado de autonomía. Bueno, esa es la segunda de las claves, la gestión continua del feedback con tu equipo. La tercera de las claves que quería compartir contigo hoy es una de las fundamentales, porque fíjate que quizá, y vamos a hablar de esto en las siguientes claves, quizá durante los meses del COVID, quizá o seguro durante los primeros meses del COVID, tuviste que trabajar con una parte del equipo o con toda la parte del equipo desde casa, trabajo en remoto, como nos ha pasado a muchos. Yo ya llevaba muchos años trabajando en remoto, pero las empresas tradicionales han tenido que pasar a este modo de trabajo diferente, que pensábamos que, bueno, pues sí, llegaría en algún momento, o quizá pensábamos que no era para mi empresa, o que, pues no voy a hacer las mismas cosas igual de bien que cuando estaba en la oficina. Bueno, el COVID sí ha tenido algo bueno dentro de todo lo malo que ha tenido, ha sido que nos ha demostrado que cuando hay una causa de verdad importante, cambiamos y vaya que sí cambiamos rápidamente. Somos capaces de ver cómo adaptarnos a las circunstancias y algo que íbamos relegando durante muchos años, al final, cuando hay una causa de verdad que te pone las pilas para hacerlo, ahora toca trabajar desde casa, nos espabilamos y buscamos la manera de hacerlo y además te das cuenta de que no se pierde productividad y muchas veces se gana. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la tercera de las claves es que es fundamental para que tu trabajo, cuando tienes sobre todo una parte de tu equipo en remoto, pero también si lo tienes en la oficina 100%, es fundamental que cada vez más el trabajo de tu equipo, para pasar de ser bueno a ser genial, a ser un equipo 100K, 100.000 euros por persona, es fundamental que el trabajo sea asíncrono la mayor parte del tiempo. ¿Qué es esto del trabajo asíncrono? El trabajo asíncrono quiere decir, te lo voy a explicar contándote qué es lo que no es trabajo asíncrono, qué es trabajo
síncrono, que es el trabajo tradicional. El jefe ordena y manda, tú eres el dueño de la empresa, ordenas y mandas, dices lo que hay que hacer, tienes una reunión, mandas una serie de tareas, tienen que ser para ayer, todo el mundo apagando fuegos, todo el mundo haciendo las cosas a una hora concreta porque tienes un montón de reuniones, al final las tareas, le mandas a tu equipo una tarea y la tiene que hacer esta tarde porque es para mañana. Eso es trabajo síncrono, donde todas las tareas tienen casi una hora, casi un minuto en el que tienes que hacer esa tarea porque es una tarea urgente para un proyecto concreto, para un momento concreto. En el otro extremo está el trabajo asíncrono, en el que tú mandas las tareas, mandas los objetivos, pero el equipo tiene flexibilidad como para organizarse y saber cuándo hacer cada tarea, porque al final no es una tarea siempre para ayer, es una tarea en la que tienes un plazo, por supuesto, tienes un deadline, tienes un plazo de entrega al cliente o de entrega interno dentro del equipo, pero es fundamental que la gente tenga esa capacidad de elegir cuándo va a hacer ese trabajo, porque eso significa que tienes un sistema muchísimo más eficiente de trabajo. Si todas las tareas que estás planteando tienen que hacerlas en un momento concreto, cuando tú se lo pides, eso es una alerta roja. Así que es fundamental la comunicación asíncrona, una comunicación, un trabajo asíncrono para que tu equipo pueda hacer las cosas cuando mejor sea para ellos, que se adecue al momento de energía en el que estén, al momento de motivación, al resto de tareas que tengan, a los imprevistos e interrupciones que hayan venido. A todo eso, si tienes trabajo asíncrono, se van a poder adaptar muchísimo mejor que si tienes que forzar las tareas para meterlas con calzador en horas concretas y les fuerzas a hacerlos por ti mismo o por circunstancias externas en un momento determinado. Esa es la tercera de las claves. Fíjate que vamos a pasar a las dos últimas y ya verás que están todas relacionadas. Te recuerdo otra vez, te animo que veas ese directo 95 donde te hablaba de cómo saber si tienes un equipo amateur o un equipo profesional. Estas son una vuelta de tuerca más sobre eso, pero es importante que conozcas las claves que compartía en ese directo. Es un directo de hace relativamente pocos días, depende de cuándo veas este vídeo. Y ahora voy a hablarte de otra clave, como todas, relacionada y relacionada especialmente con esta última del trabajo asíncrono, de la comunicación, del envío de tareas de manera asíncrona, y es el concepto de lo que yo llamo el equipo flexible. ¿Qué es el equipo flexible? Como te decía, si algo nos ha enseñado el COVID es que cuando de verdad hay una causa de fuerza mayor, vaya que si nos espabilamos a hacer cosas que antes nos resistíamos a hacer, como el trabajo desde casa. Bueno, pues esto no es para todos, no es una talla única, no tiene que valer para todos los tipos de trabajadores, no tiene que ser para todas las personas de la empresa, no somos una empresa más cool o más fashion, igual que cuando muchas ponían futbolines y piscinas de olas y tobogán por parecerse a Google. Eso está bien, pero hay que añadirle otras cosas. Bueno, pues esto es lo mismo. Al final, el equipo flexible es un equipo que conoce todas las opciones de equipo que hay y sabe cuándo utilizar cada una y para quién utilizar cada una. ¿Qué opciones de equipo hay? Tú puedes desde tener, por supuesto, un equipo, el más tradicional, un equipo interno contratado dentro de tu empresa, 100% contrato indefinido, de 8 a 5, aunque luego acabéis a las 6, las 7 o las 8, pero al final ese es el concepto tradicional, todos trabajando en la misma oficina, pero hay otros conceptos. Por supuesto está la delegación y la subcontratación, tienes otro vídeo en mi canal sobre eso, si pones la palabra clave delegar, pues al final te sale un vídeo sobre qué delegar, qué no delegar en tu empresa, cómo hacerlo para que sea lo más eficiente posible, porque al final es una de las cosas que más nos cuesta cuando delegamos dentro de nuestro equipo o cuando delegamos y subcontratamos fuera de la empresa. Bien, también puedes tener un equipo que esté trabajando 100% en la oficina, pero también con una parte del equipo trabajando desde casa. Puede ser 50-50, puede ser la mayor parte en la oficina y una serie de personas trabajando desde casa, o puede ser que las personas vayan rotando y trabajen un número de días a su libre albedrío, un número de días desde casa. Fíjate que según los datos del último informe de McKinsey sobre el futuro del trabajo, un informe que lo puedes descargar de su página web, maravilloso, uno de los más completos que conozco, por eso te lo comparto, pues según el estudio de McKinsey, estudiando más de, ellos estudian alrededor de 800 actividades profesionales diferentes, así que todas las que te puedas imaginar, una amplia variedad. Bueno, pues en general, para los trabajos que son de lo que ellos llaman trabajo en oficina con ordenador o trabajo con ordenador, porque puede ser ahora desde casa, pero para trabajos con ordenador, que son la mayoría de los que harán muchas de las personas de tu equipo, hasta el 70% de las tareas, no de los puestos de trabajo, sino de las tareas concretas,
que hay tareas que puede hacer una persona, varias personas dentro de tu equipo, pero tareas concretas hasta un 70% pueden hacerse con la misma productividad desde casa. Y eso supone que como cada persona en su puesto de trabajo hace algunas tareas que sí se pueden hacer desde casa y otras que no, pues al final no es el 70% de los trabajadores los que pueden estar en casa. En concreto, en cuanto a trabajadores, el informe estima que, depende de los países, estudian 8 países en concreto, entre ellos España, estiman que en general, en media, entre el 20 y el 25% de las personas que trabajan en esa industria de ordenadores, trabajador de oficina, de la industria del conocimiento, entre el 20 y el 25% de esos trabajadores pueden trabajar desde casa de 3 a 5 días sin perder productividad, incluso ganando productividad, que eso es lo que no mencionan en el informe, pero otros libros que suelo recomendarte en algunos de mis directos, por ejemplo, Trabaja desde cualquier sitio, Work from Anywhere, de Alison Hill, maravilloso libro sobre el trabajo remoto y los equipos híbridos. Al final te explica muy bien, yo lo comparto en otros de mis contenidos, junto con contenido que yo he aplicado en mi empresa, cómo darle una vuelta de tuerca y no solo hacer que teniendo un equipo virtual trabajes al mismo nivel de productividad, sino que trabajes a más nivel de productividad. Bueno, pues como te decía en el informe de McKinsey, el 20-25% de los trabajadores pueden trabajar desde casa de 3 a 5 días y luego hay alrededor de un 15% adicional que podrían trabajar de 1 a 3 días. Así que básicamente estás en el entorno del 40% de las personas que o un día o hasta 5 días pueden trabajar desde casa. Fíjate que es fundamental darse cuenta que el equipo flexible tiene que tener en cuenta que, como te decía antes, hay un montón de posibles maneras de tener un equipo y puedes tener, como te decía, delegar tareas dentro de tu equipo, subcontratar, tener equipo en la oficina, tener equipo fuera. También puedes, y esto es una tendencia que va a crecer muchísimo en los próximos años y que ya es una tendencia que está aquí, y es el de tener equipos virtuales que no son de tu empresa. ¿Qué es esto de equipos virtuales? No son hologramas, son personas reales, profesionales reales, que no solo trabajan para tu empresa, que trabajan para otras empresas y que son freelance, trabajadores por cuenta propia, que puede ser a nivel individual, que contrates a cada uno, o de manera más eficiente, si es para un proyecto más grande, en lugar de contratar de manera independiente, pues puedes contratar directamente un equipo de freelance que trabaja para tu empresa, para otras empresas, haciéndote tareas que no son estratégicas tuyas, que no son de tu núcleo estratégico, por tanto no necesitas delegarlas, pero que haciéndotelas ellos y no teniendo que contratar a las personas para que formen parte de tu equipo, que sean un coste fijo en tu empresa, contrato indefinido, al final que sean un coste importante en tu empresa y que no sea algo estratégico de tu negocio, ellos lo pueden hacer mejor, más rápido y con una relación coste-beneficio mejor. Porque a lo mejor son más caros puntualmente que si contrataras a una persona, sí, pero te van a hacer muchísimo mejor trabajo en mucho menos tiempo. Entonces, como siempre digo, para equipos que están creciendo, para hacer cosas más ambiciosas, para lanzarte a proyectos que a lo mejor pensabas que tu empresa no podía hacer, porque son muy expertos en un área en concreto. Por ejemplo, puede ser en un área financiera, puede ser en un área, por ejemplo, con directores financieros temporales o que trabajan como director financiero para varias empresas, pero también programadores, también ingenieros de cálculo, también expertos en análisis muy concretos que complementen lo que tú haces y que te puedan ayudar a hacer proyectos más grandes, pero que tú no eres experto en eso. Por ejemplo, en nuestro caso, en la empresa de ingeniería, nosotros éramos expertos en análisis de fluidos, de gases, de aire, para muchas aplicaciones, desde el túnel de viento que construimos, una aplicación de ocio, hasta montañas rusas de agua para una empresa canadiense, pero también calderas industriales para plantas de generación de energía para empresas que fabricaban ese tipo de calderas industriales. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, en la parte mecánica de analizar la resistencia de materiales, los esfuerzos, las fuerzas que tenían que aguantar los materiales, no éramos expertos. Podíamos hacerlo de manera mucho más eficiente, mucho menos eficiente. ¿Podíamos haber contratado a una persona? Sí, pero era mucho más eficiente y no era algo estratégico contratar a un equipo de personas que lo hicieran con nosotros. Puede ser un equipo virtual que trabaja para varias empresas, puede ser una alianza estratégica con una empresa que ya tiene a todo ese equipo dentro, pueden ser profesionales puntuales. Al final se trata de conocer, ese es el concepto de equipo flexible, conocer todas las opciones de equipo que hay para que tú sepas cuál es el mix óptimo, como las recetas. Al final, ¿de qué sirve decir toda la vida hemos tenido los equipos de 8 a 5 contratados en mi empresa y así tiene que ser siempre? Bueno, pues la tortilla de patata se puede hacer con cebolla, sin cebolla, con el huevo más hecho, con el huevo menos hecho, haciéndolo como lo hacía tu madre, como lo hacía tu abuela, como más te gusta a ti. Al final es importante, la clave es conocer todos los ingredientes que hay y saber hacer la mejor receta para tu pyme.
Eso es lo que siempre trabajo en todos mis contenidos y en mi comunidad con los empresarios que están dentro de la comunidad. Así que ese es el concepto de equipo flexible. Te hablaba también en otro de mis directos, siempre voy haciendo referencia a otros vídeos para que puedas profundizar más si quieres. Te hablaba en otro de mis directos de los 5 niveles de trabajo híbrido, de trabajo en remoto, que puedes tener en tu empresa. Estos 5 niveles los definía maravillosamente el creador de WordPress, de la herramienta gratuita para crearte, o de la estructura gratuita para crearte páginas web, y el CEO de una de las mayores empresas de Internet, Automatic. Bueno, pues él hablaba de esos 5 niveles de trabajo remoto y yo te lo recogía en uno de los directos en los que además te enseñaba la pirámide de esos 5 niveles. Bueno, este es el equipo flexible, el conocer todos los equipos que hay, todas las opciones de equipo y saber cuál es el mejor mix en cada momento o para cada proyecto en tu pyme. Esa es la cuarta de las claves. Y ahora vamos con la quinta de las claves. Y la quinta de las claves es una de mis 2 promesas fundamentales que siempre digo al principio de los vídeos, y es: necesitas liberar el 30% de tu tiempo hoy. Necesitas tener el 30% de tu tiempo libre. Ya veremos que no es libre de cualquier manera. Necesitas tener el 30% de tu tiempo libre para de verdad estar pensando en lo que más va a hacer crecer en tu empresa. En lo que más va a hacer crecer tu empresa y en lo que va a hacer crecer a tu empresa mejor, no solo de cualquier manera. Trabajaba hace tiempo con una ingeniería que estaban contratando muchísimo equipo nuevo y hablaba con Juan, con su presidente, y le decía: Juan, es sumamente importante. Es muy bueno, es maravilloso que crezcáis, pero es sumamente importante crecer bien, no solo crecer, porque si no al final puedes morir de éxito, y con él estuvimos trabajando y lo han hecho maravillosamente. Y ya tenían muchísimo bagaje, por supuesto, antes de toda la tradición de proyectos que estaban haciendo, pero tenían la sensación de que estaban creciendo quizá demasiado rápido. Bueno, pues al final, ¿por qué necesitas liberar el 30% de tu tiempo? Porque si no tienes ese 30% de tiempo libre para dedicarle de calidad a pensar en las tareas que más, en los proyectos, en las teclas que más van a hacer crecer tu empresa, al final vas a estar apagando fuegos, vas a estar haciendo tú todo o más de lo que deberías en tu empresa, vas a estar gestionando imprevistos e interrupciones y vas a ir bastante más al tran-tran de lo que podrías. Quizá estás creciendo un 1%, un 5%, un 10%, pero si quieres dar un salto cualitativo, como siempre digo, cuando tienes una curva de aprendizaje, si quieres saltar de verdad y no tener pequeñas ganancias, tienes que cambiar de proceso. Pues esto es igual, necesitas hacer las cosas de manera diferente. Cambiar de proceso es tener tiempo de calidad para pensar en qué cosas, qué teclas de tu negocio van a tener un mayor impacto. Y si no tienes tiempo de calidad, al final no lo vas a poder hacer de manera tan eficiente. Sí, vas a poder ser más o menos creativo, pero no vas a poder ser tan creativo a detectar las áreas que de verdad van a dar un salto en tu empresa, van a hacerte dar un salto en tu empresa de manera tan eficiente si no tienes ese 30%. Es un 30% de tiempo que dejas como colchón. Me meto en otros de mis vídeos sobre este concepto del margen, el concepto del 70-20-10 de Google, de cómo dedicaban el 70% del tiempo a una cosa y el 20 y el 10 a otra. De ahí viene ese 30%. Bueno, ese 30% del tiempo es para gestionar imprevistos, absorber interrupciones, cosas que no tenías planificadas. No puedes planificar para las 10 horas de tu jornada laboral, sino para 7. Deja un tiempo adicional, ese 30%, para absorber imprevistos e interrupciones, sí, pero además para dedicarte a pensar con tiempo de calidad en esas tareas que muchas veces dejamos porque nunca tenemos 1 hora o 2 de tiempo para estar concentrado, o también simplemente para ser creativo y pensar en cosas que quizá no habías pensado hasta ahora y que son las que van a dar un salto más importante a los resultados de tu empresa. Así que es fundamental, necesitas liberar ese 30% del tiempo. He preparado, además, un vídeo especial que saldrá, depende de cuándo veas estos vídeos, pues estará ya en mi canal o saldrá en los próximos días, pero es un vídeo especial que además se titula así: ¿por qué tienes o por qué debes liberar el 30% de tiempo en tu pyme hoy? Bueno, pues ahí me meto en más detalle, en mucha más profundidad en todo esto, pero déjame decirte solo aquí que si no liberas ese tiempo, hay una de las claves fundamentales en tu empresa que no vas a estar sabiendo detectar tan bien como podrías detectar si tuvieras ese tiempo. Y es detectar las tendencias, las olas a las que merece la pena subirse y que van a tener más potencial para ser una ola grande o ser una olita pequeña. Por ejemplo, en el informe de McKinsey que te decía hace unos minutos, ellos hablan de 8 tendencias antes del COVID y 4 tendencias adicionales que el COVID ha introducido y que ha acelerado.
Si no tienes ese tiempo de calidad, entre otras cosas, no vas a ver cómo estas tendencias afectan, perjudican, puede ser un reto, un desafío, una dificultad, un obstáculo, una oportunidad para tu negocio. ¿Cuáles son esas tendencias? Las 8 tendencias que mencionaban en el informe son fundamentalmente una automatización mayor, un mayor uso de la tecnología, mayor inversión en infraestructuras en general en todos los sectores, un incremento de los salarios por un incremento del Producto Interior Bruto de los países, evidentemente con el impacto del COVID pues se ha ralentizado, un mayor nivel de educación, una mayor necesidad también de educación, un fomento de las energías renovables, el cambio climático, todos estos fenómenos adicionales, un envejecimiento de la población y, fíjate, un marketing diferente para las profesiones que no tienen salario. Así lo llaman en el informe y parece un poco confuso, pero básicamente es cuál es el impacto en el mundo laboral de tener una percepción distinta de las profesiones, fundamentalmente ser amo de casa o ama de casa, cuál es la percepción que tenemos de esas profesiones, cuál es el impacto, cuál es el tratamiento diferente que se le va a dar a ese tipo de profesiones, reconocimiento social y otros tipos en el futuro. Bueno, al final las tendencias fundamentales son esas. Yo identificaba 8 tendencias hace unos meses y te grababa 8 vídeos sobre cada una de las tendencias, también lo puedes encontrar en mi canal. Eran unas tendencias con nombres ligeramente distintos a los del informe de McKinsey, pero la mayoría coinciden o están agrupadas unas en otras. ¿Cuáles son las 4 tendencias adicionales que ha añadido el COVID a estas 8 y que se van a acelerar después del COVID en esa nueva normalidad que todos estamos esperando saber a ver cómo es? Las 4 son automatización e inteligencia artificial aceleradas en todas las industrias, comercio electrónico acelerado, ha sido uno de los sectores que ha explotado en el COVID por razones obvias, el incremento del trabajo remoto, te he dado algunos datos concretos, los más importantes de ese informe, de 150 páginas, te he sacado algunas de las conclusiones más importantes para este vídeo, y la cuarta es la caída en los viajes de negocios, en el crecimiento de los viajes de negocios, porque prácticamente alrededor de un 20%, depende de las industrias, un 20% de los viajes de negocios van a caer, se espera que caigan en los próximos años. Al final las cifras son lo de menos, ya sabes que intentar tener la bola de cristal es difícil, pero sí que percibir esas tendencias es fundamental. Saber a qué olas subirte y a qué olas no, qué olas pueden tumbar tu negocio como si fuera un barco navegando, y para eso necesitas ese 30%. Así que esa es la última de las claves que quería compartir en este vídeo contigo. Fíjate, hemos hablado de tener indicadores, la primera de las claves, del feedback continuo a tu equipo, el seguimiento continuo, la valoración continua a tu equipo, con eso que te decía en inglés, por si quieres buscar más información de la gestión del rendimiento continua, Continuous Performance Management, una de las estrategias, por ejemplo, que empezaron empresas como Adobe. La tercera es el trabajo asíncrono. La cuarta es el concepto de equipo flexible, todas las opciones de equipo para que tú veas cuál es la receta, el mix mejor para tu empresa. Y la quinta, necesitas liberar, y por qué necesitas liberar el 30% de tu tiempo hoy. Siempre me gusta terminar mis vídeos con un primer paso para que pongas todo este contenido en marcha, para que actúes y pongas todo este contenido en marcha. Y es que hoy, de manera tan sencilla, es que elijas, por eso lo estructuro muchas veces en mis vídeos en 5 puntos, 3 puntos, 8 puntos, elige el punto en el que peor estés de estos aspectos para pasar tu equipo de uno bueno a uno genial, y mejóralo aplicando las claves que he compartido contigo. Pero no trates de mejorar todos, céntrate en uno y hazlo muy bien y luego pasarás a otro y a otro y a otro. Pero esa es mi recomendación, mi propuesta como paso para ti hoy. Como siempre, comento en muchos de mis vídeos y en mis directos, si quieres profundizar más en este contenido, aplicarlo, tener estructura, plantillas para aplicarlo a tu pyme, pues por aquí abajo, y si no me lo pones en los comentarios, te puedo mandar el código promocional para que, por ser un seguidor de mis vídeos, por estar en mi lista de correos, quizás si estás en mi lista de correos, tengas una promoción especial para mi curso más condensado. El curso más condensado en el que en unas pocas horas te cuento las claves para que ya tengas esto estructurado para tu empresa. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, me encantará que le des a un like, que lo compartas también a otra gente a la que conozcas, otros dueños de empresas, de pymes como la tuya, que puedan aprovechar estas 5 claves para pasar su equipo de ser un equipo bueno a ser un equipo genial, un equipo 100K que factura 100.000 euros por persona del equipo y más allá.